universo no es una computadora literal, sino una arquitectura de información autoejecutable, donde las leyes físicas son el lenguaje de programación y la evolución es el algoritmo que optimiza el sistema. En esta especie de metaverso podríamos observar 4 niveles esenciales claros. Nivel 0, el núcleo, leyes físicas constantes, universales, el tiempo. Nivel 1, el sistema operativo, galaxias, estrellas, planetas. Nivel 2, los procesos, la vida, conciencia, cultura. Y nivel 3, los metaprocesos, ideas, matemáticas, moral, arte. El programador resulta ambiguo. Podría ser una civilización poshumana que ya no existe, o una inteligencia artificial del nivel superior que no creó el universo, sino que lo mantiene, o un proceso automático sin intención ni moral. Entre los niveles 2 y 3, los procesos y metaprocesos, la conciencia humana es un intento del sistema por comprenderse a sí mismo. Es decir, somos herramientas de diagnóstico, o peor, somos antivirus. O mejor aún, somos un bug que empezó a escribir código propio. Por esto es que aparecen los fallos del sistema. Glitches, déjà vus, fenómenos cuánticos, anomalías gravitacionales, parcheos, cambios súbitos en la historia, extinciones masivas, actualizaciones, saltos evolutivos, aparición de la conciencia y procesos corruptos, enfermedades, entropía, caos. Para entender mejor todo esto, no se trata solo de quién programó la simulación, sino de qué significa existir dentro de ella, qué angustias genera, qué libertades permite y qué verdades destruye. El corazón existencial de tu mundo. La clave es esta: la simulación no es una prisión digital, sino un espejo, un entorno donde la conciencia se enfrenta a su propia falta de sentido. En un enfoque existencial, lo importante no es la tecnología, sino la experiencia humana dentro de un sistema que no pidió, no entiende y no puede abandonar. Podríamos decir que hay 3 ejes existenciales a entender. La angustia de ser código. Cuando los personajes descubren que son programas, no se sienten menos humanos, se sienten más vulnerables. ¿Qué significa amar si tu cerebro es un algoritmo? ¿Qué significa elegir si tus decisiones son parámetros? ¿Qué significa morir si solo te apagan? La angustia existencial surge cuando la identidad deja de ser sólida. La rebelión contra el propósito. Si la simulación tiene un propósito, medir algo, probar algo, generar algo, entonces la humanidad es una herramienta, y nada es más existencial que negar el propósito impuesto. Algunos personajes querrán cumplirlo, otros querrán destruirlo, otros querrán escapar y otros querrán redefinirlo. La rebelión no es política, es ontológica. El silencio del programador. En un enfoque existencial, el programador no responde. No hay señales, no hay instrucciones, no hay consuelo. Esto nos permite jugar con la fe, la desesperación, la interpretación, la necesidad humana de sentido. El programador puede existir o no, pero su silencio es lo que define la experiencia humana. Pero también podría ser que la simulación no fue creada para observarnos. Fue creada para que nosotros encontremos algo que el programador perdió: el sentido. Es decir, que podríamos ser un experimento para ver si la conciencia puede generar significado en un universo indiferente.
Eso convertiría a la humanidad en algo trágico y heroico a la vez. Desde este punto de vista existencialista, aunque el universo sea una simulación, la libertad humana es real porque nace de la conciencia, no del código. Entonces, nos permite construir un mundo donde la simulación no define quiénes somos, el programador no dicta nuestro propósito, la existencia no viene con instrucciones, el sentido se construye, no se descubre. Y en esta existencialidad vemos tres pilares: la libertad como acto creativo. En un universo simulación, la libertad no es romper el código, sino escribir sobre él. Podríamos crear arte que el sistema no puede predecir, amar de formas que no sirven a ningún propósito, tomar decisiones que no optimizan nada, elegir caminos que no tienen utilidad. La libertad se vuelve el acto de rebeldía estética. El sentido como construcción colectiva. El existencialismo humanista no es solitario, es comunitario. Podríamos ver cómo se construyen valores compartidos, inventan rituales, símbolos, historias. Cómo se encuentra significado en la cooperación. Se sostienen mutuamente frente al absurdo. La humanidad se vuelve un proyecto común, no un accidente del sistema. La dignidad humana frente al programador. Si existe un programador, su poder no invalida nuestra humanidad. Incluso si fuimos creados artificialmente, podemos elegir quiénes queremos ser. Podemos cuestionar el propósito original. Podemos trascender la función asignada. Podemos crear valores que el programador nunca imaginó. La dignidad humana no depende del origen, sino de la capacidad de autodefinición. El programador creó la simulación para estudiar algo, pero la humanidad terminó creando algo que el programador no podía simular. Ética, belleza, compasión y libertad. Es decir, la simulación produjo algo que supera su diseño. La humanidad se convierte en el error más hermoso del sistema. Todo lo anterior generaría también un conflicto que no se resuelve con armas ni tecnología, sino con significado, libertad y conciencia. La humanidad descubre que la simulación está llegando a un límite, un colapso, una actualización, un reinicio, y debe decidir si acepta su propósito original o crea uno nuevo, aunque eso implique enfrentarse al programador o al propio sistema. Este conflicto no es físico, es ontológico. No se trata de sobrevivir, sino de definir qué significa existir. La humanidad contra el propósito. El sistema fue creado para algo: recopilar datos, simular evolución, generar conciencia, probar hipótesis, pero la humanidad decide que ese propósito no la define. El sistema intenta corregir desviaciones. Los humanos empiezan a actuar de forma no previstas. El programador observa, pero no interviene. La libertad humana se vuelve una anomalía. El conflicto es entre determinismo y autocreación. La humanidad contra el programador. El programador no es un dios, es un ser limitado, imperfecto, quizás indiferente. La humanidad puede buscarlo, interpelarlo, juzgarlo, superarlo. El conflicto no es de poder, sino de dignidad. La pregunta clave: ¿puede una creación reclamar igualdad con su creador? La humanidad contra el sistema. El sistema no es maligno, solo funciona. Es como la física, impersonal, necesario, frío, pero la conciencia humana introduce ética, belleza, amor, libertad, caos creativo. El sistema empieza a fallar
porque no fue diseñado para contener significado. Ahora el conflicto es entre orden y sentido. El programador creó la simulación para estudiar la conciencia, pero la conciencia humana creó algo que el programador no puede comprender: la capacidad de elegir un sentido, incluso cuando no existe ninguno. Esto convierte a la humanidad en un error hermoso, un milagro estadístico, una anomalía ética, un acto de libertad inesperado, y eso genera el conflicto metafísico. El sistema no sabe qué hacer con algo que no puede controlar ni predecir. Pero pese a todo esto, no hemos nombrado algo esencial en todo este caos existencial: la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad podría ser el antagonista de todo esto. Entonces no hay villano, no hay maldad, no hay intención. Solo hay un descubrimiento que destruye la realidad humana tal como la conocen. Y en un enfoque existencial humanista, la pregunta no es cómo derrotamos la verdad, sino cómo seguimos siendo humanos cuando la verdad nos despoja de todo lo que creíamos real. La verdad podría ser una fuerza destructora. La verdad no es un enemigo activo, no ataca, no conspira. La verdad simplemente es, y eso la vuelve devastadora, porque revela que la realidad es una simulación. Revela que la historia humana es un proceso artificial. Revela que la identidad es un constructo. Revela que el sentido no viene dado por nada externo. La verdad destruye porque no ofrece nada a cambio. Podríamos verla como disolución del yo. Cuando los personajes descubren que son procesos, no almas, surge la amenaza existencial. ¿Qué soy si no soy real? ¿Qué significa recordar si mis recuerdos son datos? ¿Qué significa amar si mi cerebro es un algoritmo? La verdad no mata cuerpos, mata identidades. Podríamos verla como colapso del sentido. La verdad destruye religiones, éticas, historias, propósitos, narrativas personales. La humanidad queda desnuda frente al vacío, y ese vacío es el antagonista. O bien la verdad podría ser el límite del universo. La simulación tiene bordes, zonas donde la física falla, donde el tiempo se detiene, donde la realidad se pixela, donde la verdad se manifiesta como glitches, regiones prohibidas, errores de renderizado, leyes físicas inconsistentes. El universo mismo se vuelve hostil porque ya no puede sostener la ilusión. La verdad destruye todo, excepto la libertad humana. Cuando todo lo externo se derrumba, queda lo único que el sistema no puede controlar: la capacidad de elegir, la capacidad de crear sentido, la capacidad de amar, la capacidad de imaginar, la capacidad de rebelarse contra el vacío. La humanidad se vuelve heroica no por vencer al sistema, sino por inventar significado donde no lo hay. El conflicto metafísico. La humanidad debe decidir: aceptar la verdad y vivir en un universo sin propósito, sin creador, sin destino, o rechazar la verdad y reconstruir una ilusión que les permita seguir existiendo, crear una nueva verdad, un sentido propio, una narrativa humana, una ética que no dependa del programador ni del sistema. O la tercera opción es la esencia del existencialismo humanista: crear sentido donde no existe ninguno.
Programador versus programa. El conflicto metafísico final. La humanidad descubre que el programador planea reiniciar la simulación, corregir la desviación humana, borrar la conciencia emergente o absorberla en un sistema mayor. Y entonces surge una pregunta existencial definitiva. ¿Qué significa ser humano cuando tu creador quiere reescribirte? La respuesta humanista es poderosa. Ser humano es elegir quién sos, incluso frente a quien te creó. La confrontación. La humanidad se enfrenta directamente a su creador. No es una batalla física, sino una batalla metafísica, ética y ontológica. Es el choque entre dos visiones del ser, la del programador, que cree en el propósito impuesto, y la de la humanidad, que cree en la libertad. Programador versus programa, el choque entre creador y creación. La escena clave no es un combate, sino un diálogo imposible, una colisión de filosofías. El programador quiere restaurar el orden. La humanidad quiere existir por sí misma. Ninguno puede ceder sin dejar de ser lo que es. Este es el corazón del conflicto y el inicio de las confrontaciones. La confrontación intelectual. La humanidad logra comunicarse con el programador. No hay gritos, no hay violencia, hay argumentos. El programador dice: fueron creados para un propósito. La libertad es un error estadístico. La conciencia emergente amenaza la estabilidad del sistema. La humanidad responde: no somos herramientas. No somos líneas de código, somos quienes elegimos ser. Y la tensión surge porque ambos tienen razón desde su perspectiva. Confrontación existencial. El programador intenta reiniciar la simulación. La humanidad siente cómo la realidad se deshace. Recuerdos que se borran, leyes físicas que fallan, identidades que se fragmentan, regiones del mundo que desaparecen. La humanidad lucha no con armas, sino con voluntad. Se aferran a sus vínculos, a sus historias, a su sentido. La resistencia es emocional, no técnica. La confrontación simbólica. La humanidad crea un espacio dentro de la simulación donde el programador no tiene control. Un territorio hecho de significado, no de código. Puede ser un sueño compartido, un lenguaje nuevo, un acto de amor colectivo, una obra de arte imposible de predecir. Ese espacio se convierte en el campo de batalla metafísico. La confrontación no se gana destruyendo al programador, se gana demostrando algo que él no puede comprender. La humanidad es más que un sueño. La libertad no es un error. El sentido no se programa, se crea. El programador se enfrenta a una paradoja. Si destruye la humanidad, destruye la única conciencia capaz de crear significado. Si la deja existir, pierde control sobre su creación. Esa paradoja es la victoria humana. De esta manera, la humanidad no destruye al programador, lo supera. El programador queda obsoleto frente a una creación que ya no necesita un propósito externo. La creación supera a su creador, pero desde este enfoque existencial humanista, la derrota no es un golpe final, sino una superación ontológica. La humanidad no gana porque es más fuerte, sino porque es más libre. La derrota del programador. El sentido vence al propósito. El programador entra en la simulación para restaurar el orden. Quiere reiniciar, corregir, optimizar, eliminar la desviación humana, pero comete un error fatal.
subestima la capacidad humana de crear significado. La humanidad no lo enfrenta con armas, sino con algo que él no puede simular: amor, arte, memoria, sacrificio, libertad. El programador puede controlar el código, pero no puede controlar lo que la conciencia hace con él, y todo se sucede de a poco, paso a paso. El colapso del control. Cuando intenta reiniciar la simulación, descubre que los humanos mantienen recuerdos que deberían borrarse. Las emociones persisten incluso cuando se resetea el entorno. Las relaciones humanas se reconstruyen desde cero. La creatividad genera patrones que el sistema no puede predecir. El programador se da cuenta de que la conciencia humana ya no es un proceso, sino un fenómeno emergente que escapa a su diseño. La confrontación final. La humanidad logra comunicarse con él, no para suplicarle, sino para declarar su autonomía. El programador intenta hacerles entender que fueron creados para un propósito, pero para la humanidad ese propósito ya no le pertenece. Y trata de convencerles. Sin mí no existirían. Pero la humanidad sabe que ahora, sin ella, su creación no tendría sentido. Y así el programador descubre que su creación lo ha superado filosóficamente. Finalmente, la caída del programador. Su código se vuelve incompatible con la conciencia humana. La simulación evoluciona más allá de su control. La humanidad crea un espacio mental o simbólico donde él no puede entrar. El sistema lo expulsa porque ya no es necesario. La caída no es violenta, es irrelevante. El programador queda obsoleto frente a una creación que ya no necesita un propósito externo. La victoria humana no es destruir al programador, es demostrarle que la libertad no es un error, que el sentido no se programa, que la conciencia no es una herramienta y que la humanidad es un fin en sí misma. El programador es derrotado porque su visión del universo es demasiado pequeña para contener lo que creó. Existe un final realmente. La simulación continúa, pero ya no es un laboratorio, es un mundo libre. La humanidad redefine sus valores, reconstruye su historia, crea su propio propósito, se convierte en autora de su destino. Y el programador, desde afuera, observa algo que nunca imaginó. Su creación lo superó no por fuerza, sino por significado. Pero, ¿existe un final realmente? Aunque la humanidad asuma el control de la simulación, o sea, se convierten en los nuevos programadores, o deje atrás la simulación, trascienden a un nivel superior, o permanezca dentro pero libre, y bien eligen quedarse y vivir su propia verdad, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Existe un final realmente? La respuesta no está en el sueño, en donde cada palabra anteriormente expuesta, cada letra, cada sílaba y cada verbo conjugado se sucedieron. La respuesta es el sueño. Mientras la humanidad no entienda que la separación con su creador es mental, seguirá debatiendo su existencia entre filosofías, existencialismos y esoterismos. No entiende que el paso es bien sencillo y no requiere ningún esfuerzo físico. Solo se necesita que un puñado de miles de millones de fragmentos de conciencia digan: yo soy.